Hola, potenciales matemáticos. Bienvenidos a un episodio más del maravilloso mundo de las matemáticas según Aaron Alberto, donde vamos a desarrollar diferentes aristas de esta maravillosa ciencia y linda ciencia que es las matemáticas. Y los invito, aprovecho para invitarlos a suscribirse al canal para que compartan conmigo esta maravillosa y bella aventura. Bien, hoy vamos a ver los productos notables, un punto muy importante en el área de las matemáticas, porque a lo largo de nuestra trayectoria en diferentes áreas se nos presentan problemas o situaciones donde hay que resolver uno de los 4 casos que involucran los productos notables, que es el cuadrado de la suma, el cuadrado de la diferencia, la suma por su diferencia o el producto de dos binomios. Vamos a comenzar sin más preámbulos con este tema. El primer caso que nosotros vamos a ver es el cuadrado de la suma. Y tenemos este caso, pues, a más b al cuadrado, que sería la suma. Y me viene dado por la siguiente expresión. El cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. De tal manera que cada vez que ustedes tengan una suma elevada al cuadrado, no necesitan desarrollarla, poner la suma en 2 factores y multiplicarla término a término. No, simplemente aplican esta relación y ya la tienen de manera directa. Vamos a hacer un ejemplo para que se vea más claro. Tenemos el siguiente binomio al cuadrado o la siguiente suma. 2x al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Aplicando la relación de la suma al cuadrado o del cuadrado de la suma, tenemos que sería el cuadrado del primer término. El primer término es 2x al cuadrado, aquí está, más el doble producto del primero por el segundo, aquí está, el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, que en este caso es un término independiente que es 5. Bien, y ahora simplemente vamos a desarrollar las operaciones. En este caso tenemos 2x al cuadrado elevado al cuadrado sería 2 al cuadrado 4, x al cuadrado. Aquí aplicamos la propiedad de potencia. Simplemente se conserva la misma base y se multiplican los exponentes. 2 por 2, 4, me queda 4x a la 4. Y aquí es un simple producto, pues. Se multiplican los términos independientes. 2 por 2, 4, 4 por 5, 20, y me quedaría 20x al cuadrado. Y esto es lo más elemental de todo, porque sería un término independiente, un número elevado al cuadrado. 5 al cuadrado, todos sabemos que es 5 por 5, 25. Bien, y aquí está desarrollado. Este es el producto notable desarrollado, o lo que es lo mismo, el cuadrado de esta suma, desarrollado aplicando la relación del producto notable. Hagamos otro ejemplo para que se vea claro. Tres x a la 3 y cuadrado más 2x y a la 5. Esto elevado al cuadrado. Tenemos el cuadrado de esta suma. Vamos a desarrollarlo. Entonces, el primer término que ya lo hemos visto, este sería A. Y este de acá sería B. Y aplicamos la relación del producto notable. Y entonces tendríamos, aplicando la relación, el cuadrado del primer término sería 3x al cubo y al cuadrado, ese es A, todo ello elevado al cuadrado, porque ese es el valor de A, más el doble producto del primero, que es 3x al cubo y cuadrado, por el segundo término, que es 2x y al cubo.
Bien, más el cuadrado del segundo término. Sería más 2x y al cubo elevado al cuadrado. Y ahora procedemos a desarrollar esto. Pues. Desarrollemos ese ejercicio. Desarrollemos eso. Si nosotros desarrollamos, para eso vamos a borrar el primer ejercicio que lo necesitamos, ¿no? Para poder continuar para que continuemos. Continuemos con el desarrollo de la operación. Bien, y entonces desarrollamos esto, continuamos. Aquí sería este elemento elevado al cuadrado, 3 al cuadrado sería 9, tendríamos 9, x al cubo elevado al cuadrado sería 2 por 3, 6, x a la 6, y elevado a la 2 por 2, 4, más, aquí efectuamos este producto, sería 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Me quedaría 12. ¿Por qué? Por 12 por x al cubo. Por x sería x a la 3 más 1. X al cubo, acuérdense de multiplicación de potencia de igual base. X al cubo por x sería x a la 3 más 1, que sería x a la 4. Ya. Entonces me quedaría 12x a la 4 y elevado, o y elevado a la y al cuadrado por y al cubo sería y a la 2 más 3, 5, análogamente a lo que hicimos arriba. Más el cuadrado del segundo término sería 2 al cuadrado sería 4. X a la 1 elevado a la 2 sería x al cuadrado por y elevado a la 2 por 3. Y ahora sí tenemos desarrollado por completo el cuadrado de esta suma. Y ya hemos resuelto el ejercicio. Ya hemos resuelto el ejercicio. Ahora, amigos, vamos a continuar con el cuadrado de la diferencia. Bien, y ahora continuemos con los productos notables. Ahora vamos a ver el segundo caso, que es el cuadrado de la diferencia. El cuadrado de la diferencia sería a menos b al cuadrado y me viene dado por esta relación. El cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Similar al cuadrado de la suma, solo que aquí el segundo término es negativo. Para esclarecer, vamos a hacer un ejemplo. 2ax al cubo menos 3 al cuadrado x. Esta diferencia vamos a elevar al cuadrado y vamos a aplicar la fórmula de la relación. Sería el cuadrado del primer término, que sería 2ax al cubo, aquí está, elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, sería menos 2 por el primer término, que es 2ax al cubo, por el segundo término, que sería 3 al cuadrado x, ¿no? Más el cuadrado del segundo término, que sería 3 al cuadrado x elevado al cuadrado. Y lo que hicimos fue aplicar esta relación, el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Y ahora vamos a desarrollar esto. Les recuerdo, potenciales matemáticos, que si tienen alguna duda respecto a cómo se elabora, se resuelve una multiplicación de potencia o una potencia de potencia, los invito a que
vean mi video de multiplicación de polinomios, donde expliqué de manera detallada, paso a paso, cómo se resuelve la multiplicación de un polinomio y también cómo se resuelve la multiplicación de un binomio por un binomio, que va a ayudarlos a entender esto aún más. Continuemos. Entonces vamos a desarrollar esto. Sería 2 al cuadrado, sería 4, a al cuadrado, porque aquí tendría 1, ¿verdad? Sería 2 por 1, 2, es decir, al cuadrado, y aquí tengo 3, sería potencia de potencia, como ya se lo expliqué, en el cuadrado de la suma sería 2 por 3, 6, sería 4 al cuadrado, aquí es a la 6. Y análogamente, hacemos aquí multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, aquí tengo, y multiplico a por al cuadrado, es al cubo, x al cubo por x, es x a la 4, y resolvemos el cuadrado de este término, que sería 3 al cuadrado, 9, al cuadrado sería, al cuadrado, que al cuadrado es 2 por 2, 4, por potencia de potencia, y x elevado al cuadrado, y x al cuadrado. Y bien, aquí tenemos la resolución de este problema o de el cuadrado de esta diferencia. Y así se resuelven. De esta manera se resuelven todos los productos notables que tienen que ver o que son específicamente del caso de la diferencia elevada al cuadrado. Ahora vamos a ver el tercer caso, que es la suma por su diferencia. Vamos a ver ahora la suma por su diferencia. Bien, ahora continuemos con el tercer caso de los productos notables, que sería la suma por su diferencia. Ya hemos visto, hemos analizado el cuadrado de la suma, el cuadrado de la diferencia. Ahora tenemos la suma por su diferencia, que sería, llevándolo a relación matemática, a más b por a menos b. A más b por a menos b sería el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo. Esto es fundamental, y fíjense que este es uno de los casos que debemos saber muy bien y saber interpretar y saber visualizar en un problema cuando tenemos la diferencia de dos cuadrados para poderlo llevar a esta expresión, o cuando tenemos el producto de la suma por su diferencia que queremos desarrollarlo. Porque es un caso que es muy frecuente en los problemas algebraicos, en los problemas matemáticos algebraicos, como relación, como operación secundaria que debemos realizar para resolver estos problemas más complicados. Está siempre el desarrollo de un producto notable que involucra la suma por su diferencia. Bien, ahora vamos a hacer entonces dos ejemplos donde se vea más claro. Tenemos este ejemplo, 9 más x por 9 menos x. 9 sería a y b sería x, la suma por su diferencia. De acuerdo a esto sería el cuadrado del primer término, que es 9 menos el cuadrado del segundo. 9 al cuadrado es 81 y x cuadrado es x cuadrado. Después, más adelante, nosotros nos vamos a dar cuenta que 81 menos x cuadrado está directamente relacionado con la ecuación de una cónica o de una circunferencia. Más adelante lo vamos a ver, pero dejémoslo hasta allí. Simplemente aquí es 81 menos x cuadrado. Ahora, el segundo ejemplo, x medio menos 3y cuadrado por x medio más 3y al cuadrado. Obsérvense que son intercambiables los términos. La suma por su diferencia o la diferencia por la suma. ¿Por qué? Porque el producto, como nosotros sabemos, es conmutativo. O sea, el orden de los factores no me va a alterar el resultado. Entonces aquí simplemente es cuadrado del primer término, que sería x medio al cuadrado, menos el segundo término, que es 3y cuadrado, elevado al cuadrado. Lo desarrollamos y me queda x medios al cuadrado, como ya lo hemos visto ya en la clase de polinomios o en el video de polinomios, sería x cuadrado entre 2 al cuadrado es 4, menos 3 al cuadrado 9, y al cuadrado elevado al cuadrado, o sea, 2 por 2, 4, 9, y a la 4. Y aquí tenemos
el resultado de este ejercicio. Y cualquier ejercicio que ustedes realicen donde tengan que desarrollar la suma por su diferencia, estimados amigos o potenciales matemáticos, se realiza de esta manera. La suma por su diferencia es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Y análogamente, si ustedes tienen, para que sepan el caso, si ustedes tienen este caso, x cuadrado menos 36, y queremos factorizar esto, nosotros lo que vemos es que x al cuadrado son dos cuadrados, perfecto. El x al cuadrado es la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 36 es 6. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que esto es x al cuadrado menos 6 al cuadrado. Como pueden ver, 36 es 6 al cuadrado. ¿Y qué tengo aquí? La diferencia de dos cuadrados. Esto tengo acá. De tal manera que yo puedo esto regresarlo acá y lo factorizo de la siguiente manera. Y esto me va a ser igual a x más 6 por x menos 6. Y este es el problema inverso. Esta es la situación inversa donde tengo la diferencia de los cuadrados y lo quiero llevar a la suma por su diferencia. Y ven que también se hace de una manera muy sencilla. Bien, ahora continuemos con el próximo caso, que sería el producto de dos binomios. Ahora, potenciales matemáticos, continuemos con el cuarto caso de los productos notables, que es el producto de dos binomios. O sea, lo que quiero decir es que es el producto de un binomio de la forma x más o menos a por un binomio de la forma x más o menos b, donde a y b y x pueden ser cualquier expresión. Para que esté más claro, y aquí lo que se realiza es que se multiplica término a término, como ya lo he explicado en la parte o el episodio que tiene que ver con la multiplicación de polinomios. Pero vamos a repetirlo porque nunca está de más y es uno de los casos fundamentales del producto notable. Entonces aquí tendremos el primer término por cada uno de los términos del segundo binomio, x por x y x por b, y el segundo término por cada uno de los elementos del segundo binomio. Sin más preámbulo, vamos a hacer ejercicios para que se vea más claro, o problemas. El primer problema que vamos a resolver es el siguiente: x más 2 por x más 3. Tal como les he dicho, el primer término, que es x, se multiplica por cada uno de los términos del segundo binomio. O sea, x y 3. Y el segundo por cada uno de los términos del segundo binomio. Hagamos esa operación. Sería x por x, x al cuadrado, x por 3, 3x. Ahora vamos con el segundo término del primer binomio. Sería 2 por x, 2x, más porque el término es más, pues. Y 2 por 3 es 6, más por más da más. 2 por 3 es 6. Y ahora simplemente vamos a agrupar. X cuadrado es x cuadrado, 5x más 2x, términos semejantes se suman, 3x más 2x serían 5x, y 6 es el término independiente, me queda tal cual como está. De tal manera que aquí tenemos el resultado del producto de estos dos binomios. X más 2 por x más 3 es x cuadrado más 5x más 6. Resolvamos un segundo ejemplo. Otro tipo de producto de binomio. Tengo 2x al cuadrado menos 3 por x cuadrado a más 2b. Y se resuelve de igual manera. El primer término del primer binomio por cada uno de los términos del segundo binomio, como se ven en las flechas ilustrativas. Y el segundo, igual manera. Y aquí hay que tener en cuenta que como los signos son cambiantes, hay que multiplicar los signos también. Eso es muy importante. Procedamos. Sería 2x al cuadrado por x cuadrado a, me queda 2x por x cuadrado, x al cubo, a cuadrado por a
a al cubo. Y aquí tengo 2x cubo a al cubo, que es el producto del primer binomio por el primer elemento del primer binomio por el primer elemento del segundo binomio. Procedemos a multiplicar este por este. Y es lo que obtenemos aquí. 2 por 2, 4. X al cuadrado b, porque no hay términos semejantes, no hay producto de ninguna naturaleza, o sea, no hay afectación de ninguna potencia. Y es más porque ambos son positivos. Vamos con el segundo. Aquí el segundo elemento del primer binomio es negativo. Por lo tanto, al multiplicarlo hay que tomar en cuenta el signo. Sería menos 3 por x cuadrado a, me queda menos 3x cuadrado a. Y menos 3 por 2b sería menos 6b. Bien, y aquí tengo el resultado de ese producto. No hay manera de reducir porque no hay términos semejantes, de tal manera que el resultado final es este, porque no hay manera de agrupar, de reducir, de hacer ningún tipo de operación algebraica allí. Ahora vamos a hacer otro ejercicio numérico similar, que es el que generalmente nosotros vamos a ver en los problemas de matemáticas y en los problemas de la física que hacen uso de las herramientas matemáticas para poder esclarecer cada una de sus leyes y de sus planteamientos. 5 menos x cuadrado por 2 más x cuadrado. Y aplicamos la misma teoría. El primer término del primer binomio por cada uno de los términos del segundo binomio, el segundo término del primer binomio por cada uno de los términos del segundo binomio. Y es lo que estamos haciendo. Sería 5 por 2, 10, aquí lo tengo. 5 por x cuadrado, me queda más 5x cuadrado más. Menos x cuadrado por 2 es menos 2x cuadrado. Y menos x cuadrado por x cuadrado es menos x a la 4. ¿Por qué? Porque x cuadrado por x cuadrado es multiplicación de potencia de igual base. Y sería x a la 2 más 2x a la 4. Y ahora aquí sí podemos agrupar. Porque 10 queda igual, término independiente. 5x cuadrado menos 2x cuadrado me queda 5 menos 2, 3, más 3x al cuadrado. Y menos x a la 4, que no tiene otros valores, queda igual. De tal manera que el resultado final es este. Y así, pues, este es el resultado final del ejercicio. Y de esta manera hemos llegado al final de los 4 casos fundamentales de los productos notables. Y aprovecho otra vez la ocasión para pedirles que se suscriban al canal para poder para que puedan recibir pues notificaciones cada vez que yo suba videos de diferentes temas. Y recuerden, las matemáticas es un territorio único, sin patria, sin fronteras, un lenguaje universal, esclarecedor de grandes enigmas. Hasta la próxima, potenciales matemáticos.